2 de febrero de 1943. 91.000 prisioneros de guerra alemanes marchan en las orillas del río Volga rumbo a los campos de prisioneros de guerra en Siberia. El día de hoy, seguidores, hablaremos sobre la fuerza de combate a la que pertenecían estos soldados, refiriéndome al Sexto Ejército Alemán. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dar like al video y sobre todo compartirlo. Sin más que decir, continuemos. La historia del Sexto Ejército comienza en 1939 bajo el nombre de Décimo Ejército al mando del general Walter von Reichenau, participando en la invasión de Polonia hasta el 10 de febrero del mismo año, fecha en la cual serían trasladados al frente occidental y renombrado como el Sexto Ejército, siguiendo Reichenau al mando de esta fuerza junto a su jefe de Estado Mayor, el general Friedrich Paulus. Durante 1940 el Sexto Ejército fue reasignado al Grupo de Ejércitos B al mando del coronel general Ferdinand von Bock. Los hombres del Sexto Ejército recibieron la orden de ocupar el norte de Bélgica, dando inicio a la misión el día 11 de mayo al iniciar el cruce del río Mosa. Tras el ataque alemán, tropas francesas y británicas entraron en Bélgica para establecer una línea defensiva en el río Dee, sin saber que el alto mando de la Wehrmacht había previsto ese plan, haciendo creer a los aliados que el Sexto y 18º Ejércitos eran el grueso del ataque alemán sobre Bélgica y los Países Bajos. Y debido al rápido avance de la infantería alemana, los oficiales aliados se convencieron de que en esta fuerza también se encontraba el grueso de tanques alemanes. Mientras esto ocurría, el Sexto Ejército recibió la orden de sostener fuertes combates en la línea defensiva del río Dee, orden que cumplieron exitosamente en los primeros días. Tras lo ocurrido, los aliados detectaron que el Sexto Ejército no poseía el grueso de tanques alemanes. El grupo que cruzaba las Ardenas estaba atravesando el río Mosa por Sedan, ocasionando que las fuerzas francesas, británicas y belgas fueran cercadas en Dunkerque. El día 28 de mayo Bélgica se rindió incondicionalmente, ocasionando la ruptura del frente defensivo al norte de Dunkerque, ocasionando un vacío entre Ypres y el Canal de la Mancha, que fue aprovechado por el Sexto Ejército para presionar el cerco aliado desde Flandes y Lille. El día 4 de junio, al finalizar la batalla de Dunkerque, el Sexto Ejército, junto con el resto de fuerzas alemanas, avanzaron desde el sur hacia Francia, acercándose, a mediados de junio, a las posiciones defensivas al este de París. No obstante, el Sexto Ejército no entró en París, y en su lugar continuó bajando por Francia, rodeando Orleans el día 16 de junio. A finales de junio, el Sexto Ejército llegó a la línea de demarcación entre la Francia ocupada y la Francia de Vichy. El día 2 de julio, el Sexto Ejército fue enviado al norte de Francia, a los alrededores de Cherburgo, en espera de la ejecución de la Operación León Marino, cuyo objetivo era la invasión de Gran Bretaña. Se planificó el desembarco de 3 divisiones del Sexto Ejército, al mando de Reichenau. El desembarco se realizaría en la bahía de Laim. Estas 3 divisiones avanzarían así a Bristol, aislando Cornualles y Devon. Una vez que estos objetivos estuvieran asegurados, se continuaría avanzando rumbo al norte siguiendo el río Severn, con el objetivo de aislar Gales. No obstante, debido a la superioridad naval británica en el Canal de la Mancha y a la derrota alemana en la Batalla de Inglaterra, la Operación León Marino fue cancelada. No obstante, el Sexto Ejército continuó operando en el norte de Francia, realizando labores de patrullaje en la costa. El jefe del Estado Mayor del Sexto Ejército, el general Friedrich Paulus, fue enviado al alto mando de la Wehrmacht para que participara en la planificación de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. En preparación para la invasión, el Sexto Ejército fue asignado al Grupo de Ejército Sur, al mando del mariscal de campo Gerd von Rundstedt. Al Sexto Ejército se le dio la misión de cubrir el flanco norte del Grupo de Ejército, ya que el segundo Grupo Panzer, también en el norte, pertenecía al Grupo de Ejército Centro, con el primer Ejército Panzer defendiendo su flanco sur, al igual que en Francia. El Sexto Ejército contaba con pocas unidades blindadas, por lo cual la mayoría de sus divisiones eran de infantería.
El día 22 de junio se dio inicio a la Operación Barbarroja, siendo la misión inicial del Sexto Ejército abrir una brecha en la línea defensiva Stalin, brecha que fue cruzada por el Primer Ejército Panzer. Mientras esto ocurría, el Quinto Ejército Soviético logró mantener sus posiciones en la ciudad de Pripyat, atacando el flanco izquierdo del Primer Ejército Panzer, ataque que fue contenido por el Sexto Ejército. Para el día 13 de julio el Sexto Ejército y el Primer Ejército Panzer se encontraban a algunos kilómetros de Kiev, sin embargo el frente suroeste al mando de Mikhail Kirkonos continuaron resistiendo en la zona de Kiev. Hasta el día 16 de septiembre, cuando los flancos derecho e izquierdo del frente suroeste fueron rebasados por el Primer Ejército Panzer y el Segundo Grupo Panzer, logrando el cerco de 4 ejércitos soviéticos al norte de Kiev, hasta el día 26 de septiembre, cuando las fuerzas soviéticas se rindieron. A finales de ese mes el Sexto Ejército continuó su recorrido hacia el este, intentando alcanzar el río Donetsk, debiendo enfrentarse nuevamente al reorganizado Frente Suroeste Soviético, el cual concentró sus fuerzas en el sur contra el Primer Ejército Panzer. Más al norte el Sexto Ejército rodeó la ciudad de Kharkov a mediados de octubre, ingresando el día 24 de octubre a la ciudad. El Sexto Ejército permaneció el resto del año en el triángulo formado por las ciudades de Kursk, Kharkov y Belgorod. En el año nuevo de 1942 el teniente general Friedrich Paules recibió el mando del Sexto Ejército, el cual ya contaba con 250.000 soldados. En enero de 1942, los cuarteles generales del Sexto Ejército fueron trasladados a Kharkov, siendo el principal objetivo de una nueva ofensiva, planificada por el mariscal soviético Semyon Timoshenko. Pese al éxito inicial de la ofensiva, la falta de suministro y tropas causaron el fracaso de la ofensiva 2 meses después. Con el frente alemán estancado en el norte, el líder alemán buscó relanzar su ofensiva en el sur, con objetivo de tomar el Cáucaso. Ante esta situación se dio inicio a la Operación Federico, que buscaba eliminar el saliente formado por Timoshenko en enero. La siguiente fase, conocida como la Operación Azul, involucró a todo el Grupo de Ejército Sur, el cual constaba con un número de tropas insuficientes para el tamaño de la operación. Al igual que el año anterior, se subestimaron las fuerzas soviéticas, un error que condenaría al Sexto Ejército. El día 12 de mayo, 6 días antes del inicio de la Operación Federico, ocurrió una nueva ofensiva del mariscal Timoshenko. El objetivo de esta ofensiva era rodear al Cuarto Ejército Panzer y al Sexto Ejército, aprovechando el saliente de Barbenkovo que se había formado en enero. El mariscal de campo Fedor von Bock envió al Primer Ejército Panzer hacia el norte con apoyo del Sexto Ejército, con el objetivo de rodear el saliente de Barbenkovo. El día 22 de mayo el octavo cuerpo del Sexto Ejército se reunió con el Primer Ejército Panzer, ocasionando el cierre del cerco en Barbenkovo, en el cual 240.000 soldados soviéticos fueron capturados. Por sus acciones en la segunda batalla de Kharkov, el general Paulus recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Para la ofensiva alemana de 1942, se planificó el avance hacia el sur con objetivo de capturar la ciudad de Maikop y Grozny, importantes centros petrolíferos del Cáucaso. El día 28 de junio comenzó la Operación Azul con un ataque hacia Voronezh. El grueso del Sexto Ejército no avanzó hasta 2 días después, con el Segundo Ejército húngaro y el Primer Ejército Panzer, protegiendo sus flancos izquierdo y derecho respectivamente. Para el 13 de julio el frente al sur de la Unión Soviética se había desbordado, y el Sexto Ejército avanzaba hacia el río Don con el objetivo de ayudar a acercar las fuerzas del mariscal Timoshenko, que se retiraban desde Rostov del Don. Impaciente, el líder alemán ordenó que el 40º Cuerpo Panzer del Sexto Ejército fuese enviado al Cuarto Ejército Panzer para ayudar a cerrar una trampa en Milerovo, mientras que el Sexto Ejército avanzaría solo hacia el río Don. El día 17 de julio la bolsa de Milerovo fue cerrada y fueron capturadas algunas unidades del 9º y 36º Ejército Soviético. El día 23 de julio Rostov cayó. Este éxito motivó la emisión de la Directiva número 45 del líder alemán, que cambiaba la orden de ejecución de la Operación Azul. Se ordenaba que el grupo de ejércitos A y B avanzarán hacia el Cáucaso.
El sexto ejército, apoyado por el 20º Cuerpo Panzer del cuarto ejército Panzer, avanzaría solo hacia la ciudad que meses después se convertiría en su tumba, la ciudad de Stalingrado. El día 23 de julio el sexto ejército entró en combate con el recientemente formado frente de Stalingrado y luego de algunos combates, el sexto ejército estableció cabezas de puente en la orilla oriental del río Don, acción que no pudo ser detenida por las fuerzas soviéticas. En agosto el sexto ejército se detuvo frente al río Don para acumular suministro y permitir que el tercer ejército rumano se dirigiera al flanco norte, un detalle que se debe tomar en cuenta en este momento del avance del sexto ejército fue que debido a la falta de tropas alemanas los flancos del sexto ejército eran protegidos por tropas rumanas, húngaras e italianas de inferior calidad de combate. El día 23 de agosto el sexto ejército cruzó el río Don hacia Stalingrado, que en ese momento era bombardeado por la Luftwaffe. El cuarto ejército Panzer había sido enviado hacia Stalingrado para apoyar al sexto ejército, después de que inicialmente fuese destinado al sur. A mediados de septiembre era evidente que la Operación Azul había fracasado, lo cual hizo caer toda la presión de la operación sobre el sexto ejército, que intentaba tomar Stalingrado. Como la batalla de Stalingrado es un tema muy extenso para explicar, se le dedicará un video completo, por lo cual solamente diré que ya en Stalingrado desde el 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943 de los 260.000 soldados del sexto ejército, murieron 149.000 soldados y fueron hechos prisioneros 91.000, de los cuales solamente 6.000 regresaron años después a Alemania. El día 6 de mayo de 1943 el sexto ejército fue refundado en base al destacamento de ejército Ollit al mando del coronel general Karl Adolf Ollit. Este destacamento había estado defendiendo el río Cher durante la Operación Saturno, en diciembre de 1942, pero se vieron forzados a retroceder al río Donets. Para el 18 de mayo el sexto ejército se encontraba detrás del río Mius, cubriendo un frente que se extendía desde Lugansk hasta Rostov del Don, contando con el apoyo del primer ejército Panzer. El frente del sexto ejército se mantuvo estable hasta finales de agosto, hasta que el día 18 de agosto, tras la derrota alemana en la batalla de Kursk, el sexto ejército fue atacado por el frente sur del mariscal Fyodor Tolbujin, obligando al sexto ejército a retroceder a la línea Pankrogothan, línea que a principios de noviembre tuvieron que abandonar y retroceder hasta el río Dnieper. El sexto ejército comenzó una batalla defensiva en Nikopol hasta que a principios de febrero de 1944 se vieron forzados a escapar de Nikopol, con la amenaza de ser cercados por el octavo ejército de guardia de Vasily Chuikov. El día 1 de marzo el frente alemán colapsó y el sexto ejército retrocedió hasta el río Vag el día 26 de mayo. Un día antes el coronel general Ollit fue reemplazado por el general de tropas acorazadas Siegfried Heinrichi, que a su vez fue reemplazado el 7 de abril por el general de artillería Maximilian Fretter. Durante el mes de abril el sexto ejército retrocedió a través de Transnistria, llegando al río Dniester a mediados de mayo, donde mantuvo posiciones defensivas junto a los ejércitos rumanos y húngaros. El día 22 de agosto el sexto ejército enfrentó la ofensiva del segundo y tercer frente ucraniano en Besarabia, pero tras solo 2 días de combate, el sexto ejército junto al octavo ejército y los ejércitos rumanos tercero y cuarto fueron cercados, siendo el sexto ejército prácticamente destruido. La derrota en Besarabia causó que Rumanía cambiara de bando a favor de la Unión Soviética, obligando a los sobrevivientes del sexto ejército a escapar hacia Hungría. Tras ser derrotados en la batalla de Debrecen, el sexto ejército retrocedió a la ciudad de Budapest, ciudad que tuvo que defender junto al octavo ejército, enfrentando el 20 de diciembre el ataque soviético sobre Budapest, ataque que forzó al sexto ejército a abandonar Budapest, tras lo cual el general Maximilian Fretter fue reemplazado por el general de tropas acorazadas Hermann Bock. Luego de abandonar Budapest, el sexto ejército retrocedió hasta el lago Baletán, hasta marzo de 1945, cuando se dio la orden de que el sexto ejército uniera fuerzas con el sexto ejército Panzer para el lanzamiento de una nueva ofensiva, con el objetivo de recuperar Budapest.
El día 8 de mayo se dio inicio a la ofensiva del lago Baletán, ofensiva que luego de 9 días de combate, fue contenida por el ejército soviético. Tras lo cual el Sexto Ejército a finales de marzo tuvo que retirarse hacia Viena, rindiéndose el día 9 de mayo ante el ejército estadounidense 2 días después de la rendición de Alemania. En fin, camaradas, eso es todo por el día de hoy, y ya nos vemos en el próximo Momento Militar.